52 minutos pasando las 8 de la mañana y como veníamos anticipando, la temperatura es de 17 grados 6, que no veníamos anticipando que Martín Lustó iba a estar acá con nosotros para charlar un rato, así que le agradecemos la gentileza de haberse despertado especialmente para venir para acá. Martín, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. No me desperté especialmente, de hecho me quedé dormido. ¿Te quedaste dormido? Para ir a llevar a mi hijo al colegio. O sea, tu hijo no fue al colegio. Sí, fue. Llegaste. Llegó un poquitito. Vamos, rajado, sí. esas escenas. Y no solo eso, sino que cuando ya lo dejé tranquilo me di cuenta que hoy me tenía que poner traje. Así que en algún momento tengo que volver a ponerme el traje. ¿Va a colegio de Capital? ¿A colegio de Capital? ¿Tenía clases? Sí, tenía clases. Listo. Yo sí me olvidé la compu, que la había preparado con un bolso para escribir. Bueno, no importa. Pero vos sos el psicólogo, ¿está bien o está mal? Qué sé yo, me pasa toda la vida me pasa. Bueno, entonces está mal, porque si te pasa a vos toda la vida. A ver, arranquemos por algo que yo dije recién. Uno ve dentro de Juntos por el Cambio un sector, lo que siempre se denomina el núcleo duro, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que van con todos los medios, tiran consignas, desafíos, y todas esas cosas que uno está viendo en estos días. Y después un sector que presume de ser moderado, que se lo ve no solo no moderado, sino no presente en ese debate, titubeando, tratando de tener un mensaje para todos. Me refiero particularmente a Rodríguez Larreta, ¿no? Digamos, Rodríguez Larreta te podría incluir a vos, podría incluir a otros, que se lo ve como desdibujado frente al avance de un sector que está hablando de militarizar el conflicto social, de eliminar los planes sociales, de abrir la economía y que el que no está preparado para sobrevivir, que no sobreviva. ¿Sí? Un plan muy duro, muy quizá malo en términos de herramientas, pero muy duro en términos de conceptos, y del otro lado, la nada. Está mal lo que veo, está bien. ¿Del otro lado la nada qué quiere decir? No, que no ves un debate que alguien se plante frente a eso y diga, esto está mal. No puede ser que haya Juntos por el Cambio gente que simpatice con Giorgia Meloni, por ejemplo, o que reciba al hijo de Bolsonaro como si tal cosa. Entonces veo una ofensiva por el otro lado y no veo un debate. No es que aparece un Alfonsín discutiéndole a un Balbín o un Menem a un Cafiero. Aparece solo un lado hablando. No, yo veo, primero veo dos cosas. Veo una discusión por eslóganes. A mí me parece que con los eslóganes no llegamos a ningún lugar. Hay una suerte de dinámica en la comunicación que tiene que ver con poner un tuit ingenioso, con lograr un graph, con lograr que lo que uno dice se replique. Eso puede estar bien en el corto plazo, pero la verdad es que lo que tenemos que hacer nosotros, y yo creo que lo estamos haciendo, y en la fundación nuestra lo estamos haciendo, que se llama Argentina por Venir, y también lo veo en los equipos de Horacio, lo veo en los equipos de Radicalismo. Es un trabajo mucho más pormenorizado de cuál es el contenido de las cosas. Sin contenido de las cosas es imposible debatir. Uno puede decir reforma laboral 400 veces. Y el otro puede decir derecho a los trabajadores, defensa ultranza 400 veces. Ahí no hay posibilidad de acuerdo. Ahora, si yo te digo la reforma laboral tiene A, B, C, D, E y F, alguien te puede decir, mira, el A sí, el F no. Si no bajamos a cuál es el contenido real de las cosas, no se puede ni oponerse al otro, ni estar de acuerdo. Entonces, a mí en la discusión por esos títulos rimbombantes, no entro. Y eso no quiere decir que uno no tenga convicciones, que yo la tengo, carácter, que se esté trabajando. Para mí no pasa por ahí la discusión. Entonces, ¿qué me voy a sumar a algo que es un título para provocar existir en los medios? La verdad que no tiene ningún sentido. No va por ahí lo que tiene que hacer Argentina. No va por ahí. Entonces, no me engancho con eso. Está bien, pero de cualquier manera, vos no ves esto que yo estoy marcando, que del otro lado entienden cuál es el método, y en todo caso, yo entiendo el conflicto que vos te planteás. Dice, yo quiero hacer algo serio, no voy a ir a pelear los titulares diciendo una barbaridad. Ahora, tiene que haber otro método para, si ustedes no están de acuerdo. Sí, para mí es un método colectivo. Yo creo que, sinceramente, el lado que entiende que no va por ahí es mucho más grande que el lado vociferante. Mucho más grande y mucho más potente. Y que hay una renovación dirigencial que está solapada, que está tapada. Que yo la he visto recorriendo la Argentina de cara a las PASO, recorriendo la Argentina en las generales, recorriéndola todos los meses, y lo veo. Veo caras nuevas, veo ganas nuevas, veo una generación, ni siquiera tiene que ver con un tema etario. Veo un montón de dirigentes que dicen, mira, no va la Argentina por acá. Y que entonces la naturaleza, cada uno de nosotros, una vez que sos una figura lo suficientemente conocida, la gente tiene una opinión, ¿sí? Te coloca en un lugar. Algunos tienen unas características y otros. Yo creo que la característica que hay que conseguir es la de un colectivo. Los puntos fuertes, inclusive los puntos fuertes van a ser colectivos, aportando cada uno una
una característica personal. Y después las debilidades se cubren entre todos. No creo que haya alguien que reúna todos los requisitos. No creo que la Argentina pase por cuál es el próximo presidente, sino cuál es el proyecto y cuál es el anclaje que tiene, y cuál es el equipo, y cuál es la fortaleza política, y cuál es la capacidad de diálogo, y cuál es la capacidad de diálogo dentro de las propias convicciones. Yo siempre digo lo mismo, es una tontería, pero es una obviedad y una tontería, que es, las malas ideas tienen una enorme ventaja, que no son un virus. Si no te gustan, no se te van a contagiar. Entonces yo no tengo ningún problema en hablar con nadie, ni inclusive con los propios duros. Lo que no tengo, y para mí no se puede, y si no es mentira, lo que no se puede tener en Argentina, que hay que transformar mucho, es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a cualquier cosa. Miedo a lo que diga un periodista, miedo a lo que diga alguien en Twitter, miedo a lo que te digan los propios. No se puede tener. Ahora, ¿eso quiere decir que hay que ir gritando todo el tiempo en los canales? Yo no comparto eso. No, pero igual, a ver, desde mi punto de vista, que en todo caso es mío y vale lo poco o lo mucho que vale un punto de vista mío, yo veo con preocupación el crecimiento, por lo menos en la escena pública, y uno lo ve en las encuestas, en el caso de Patricia en particular, dentro de Juntos por el Cambio, una mirada con algunos conceptos que no estamos acostumbrados a ver en la democracia argentina. Eso de llamar ocupas a los habitantes de las Villa Miseria, por ejemplo. Y entonces me pregunto, ¿habrá quien la frene o quienes la frenen dentro de Juntos por el Cambio? Y cuando miro, pasan los días, pasan las semanas, y eso no aparece ni como propuesta, ni como... Ahora, de repente... Pero ¿cómo? ¿Ayer o anteayer la entrevistaste a María Migliore? Ayer. María te contestó, te dijo, nosotros no estamos de acuerdo con esta perspectiva, y de hecho en la ciudad se trabaja distinto. Lo dijo. Lo que pasa es que a veces lo que se busca es el contraste público entre los títulos. Yo sinceramente creo que no va por ahí. A mí no me interesa eso. Pero veo sí, lo que se busca es liderazgo. Y entonces lo que de repente de un lado ves a alguien que está liderando, no sé, una forma de contactar con la sociedad, y del otro lado tengo dudas, ¿no? Ni siquiera te comentaría, no hay, pero tengo dudas. Sí, a ver, yo te lo cambio. Primero tiene que ver no solo con la Argentina, sino con el mundo de la comunicación de hoy. A partir de que en la comunicación ya no hay un solo ámbito, un solo canal o 5 canales, y esos canales están diseñados para apelar a la mayor cantidad de público posible, sino que se ponen nichos y tenés un montón de alternativas distintas, hay una puja por la atención. Hay gente que elige, en la puja por la atención, gritar y llamar la atención, porque eso funciona. Para mí eso funciona, pero genera un mal ámbito para la discusión que Argentina tiene que tener. Nosotros tratamos de hacer otra cosa, de hecho en nuestro espacio lo tratamos de hacer todo el tiempo, todos los candidatos, es trabajar muy profundamente, pero después tratar de comunicar de una manera que sea interesante, pero no perdiendo profundidad. Para mí el debate va por ahí, y tampoco creo que liderando una parte del estado de ánimo, producto de exabruptos, se construye un liderazgo. Y menos un liderazgo para lo que Argentina tiene que hacer. Ahora, también es cierto, yo viajo, esto está pasando en todo lado del mundo, este modo de debatir. Lamentablemente, usted sabe, yo tengo una relación con Bono, ¿sí? Bono, el cantante de YouTube. Bono dice algo que a mí me gusta mucho, me dice, los populismos son el cuento de hadas. Son muy buenos contando el cuento de hadas. El cuco es el inmigrante, el monstruo es la izquierda o la derecha, o el monstruo es Europa, que no nos da libertad, es un cuento muy atractivo desde el punto de vista emocional. Lo que tiene que hacer el otro espacio, lo que tienen que hacer el resto de los espacios que tienen más racionalidad para abordar las cuestiones, o inclusive no solo más racionalidad, sino más rigurosidad, es hacer el trabajo que hay que hacer en materia de diagnóstico y en materia de propuestas, y después transmitirlo de otra manera. También tiene que haber una narrativa sobre eso. Ahora es una narrativa que es el antigrito. Y a veces no es tan fácil, pero para mí hay que persistir. No es más valiente el que más grita. Es decir, yo en la mayoría de los temas que estás mencionando voy a tener una postura distinta. La digo, pero la digo sin gritar. Eso por ahí no genera un título. La digo en un montón de ámbitos distintos. Plantearte algunos temas puntuales de estos días. Ante la salida de Macri para promocionar su libro o su candidatura, vaya a saber cuál de las dos cosas, el libro seguro, tal vez la candidatura, él todo el tiempo habla de bajar impuestos para que la gente pueda vivir mejor, para que los trabajadores ganen lo que ganan y no le quite el Estado, para que el Estado no los agobie, etc. Ayer lo entrevistaron, anteayer, a Pablo Garchunov en Una Vuelta Más por el libro de... Y él dijo, hay que terminar con la idea de bajar impuestos. Al revés, hay que subir retenciones
hasta que haya un plan de estabilidad, y ahí en todo caso una reforma, pero primero hay que dejar los impuestos o subirlos. ¿A cuál de las dos posiciones vos te acercás más? En ninguna de las dos, y te voy a explicar por qué. Primero, yo creo que Pablo, y hay parte de las discrepancias que yo he tenido cuando Macri era presidente, y se las he dicho a él en público y en privado. Acá hay una noción un poco facilista, que es que la Argentina está mal por culpa del otro, porque la gobernó el otro. Eso para mí no resiste. ¿Qué quiere decir que no resiste? Mirá, hemos tenido radicalismo socialdemócrata, Alfonsín, radicalismo conservador, peronismo de mercado, peronismo populista, un partido que no es ni peronista ni radical. Ahora esto que no sé qué es, porque ves el Día de la Lealtad y no sabes qué es. ¿Sí? Y no ha tenido solución en la Argentina. Y producto de esa falta de solución hay un montón de preguntas que hacerse. ¿Sí? Voy a enumerar algunas y voy a decir por dónde yo creo que, por dónde nosotros la abordamos. Primero, Argentina tiene problemas que otros países no tienen. La pregunta es, ¿por qué? Y ahí creo que hace falta un diagnóstico más profundo. Yo no creo que la Argentina esté sobrediagnosticada, como dicen todos, o todos en todo lado del mundo saben cómo resolver la inflación. Acá también técnicamente, pero por algo no ocurre. Entonces no es un problema técnico-económico, es un problema de índole política. Entonces, esto fue culpa del otro. No, mira, hay algo que Argentina tiene anudado, el empate hegemónico tradicional, o en la versión que a mí me gusta, que es la de Pablo Gerchunov con Martín Rapetti, que hizo que haya dos miradas sobre la Argentina. ¿Qué es lo que dicen ellos? Dos miradas que colisionan entre sí y que para mí constituyen, si querés, la grieta. Pablo y Martín dicen, mira, la Argentina por su constitución, por cómo fue evolucionando, constitución social, me refiero, por cómo fue evolucionando a través del tiempo, tiene justas demandas sobre su economía y sobre su Estado. Justas demandas, pero que la política no logra ordenar. Como no logra ordenar, hay algún espacio político, llamémosle peronismo, panperonismo, como quiera llamar, que mira el equilibrio social. Y hay otro que mira el equilibrio macro, ¿sí? La sustentabilidad de ciertas cosas. Y nunca estamos en un equilibrio macro y equilibrio social. Entonces un lado empieza a tensionar para que el equilibrio social y político ocurra, y otro dice, mirá, por esta vía va a estallar la economía. Y tenemos esa alternancia con más o menos periodos de uno y otro lado sin poder resolverlo. ¿De qué depende la distancia entre el equilibrio social y el equilibrio macroeconómico? En mi opinión depende de la calidad del Estado. ¿Por qué? Porque si tu Estado es improductivo, para alcanzar el equilibrio social gastas más. Gastas mal y gastas más. Pero a su vez, un Estado que gasta más y gasta mal, lo que tiene que hacer a la hora de ver si las empresas pueden competir es liberar un tipo de cambio cada vez más alto, porque la manera de exportar algo malo, peor que lo que producen otros países, es exportarlo más barato. Y eso a su vez te consume el equilibrio social, porque los salarios son más bajos. Nosotros estamos atrapados ahí. Entonces, yo tengo esta discusión de hace mucho tiempo. El déficit no es el problema, el déficit es el síntoma. ¿El síntoma de qué? De un Estado improductivo que tiene que gastar más y no sabe cómo hacerlo, y entonces a veces recurre a la emisión, a veces el endeudamiento. Hace un tiempo, Fontevecchia le hizo una entrevista a Jeffrey Sachs. Y Jeffrey Sachs dice, bueno, salvo la inflación, saca la inflación. El resto, porque la inflación además es una consecuencia, pero el resto de las variables argentinas no están desalineadas de lo que es el resto del mundo. Entonces, ¿por qué a Argentina le cuesta tanto todo? Porque tiene un problema reputacional. Tiene un problema reputacional, porque la política hace un montón de tiempo no puede resolver un nudo. Entonces, ¿la inflación en la Argentina es un problema técnico? No sé, los economistas de acá estudiamos todos en el mismo lugar, con los mismos libros, algunos estudiamos afuera, hay argentinos economistas exitosos afuera. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es de índole política, por eso yo creo que no es que voy y le pido a un economista un plan. El libro de Juan Carlos Torre, una de las cosas que dice es, a nosotros nos pidieron un plan, hicimos un plan consistente, pero no había un cauce político para ese plan consistente. Bueno, eso es lo que hay que construir. Eso para mí no se construye a los gritos, no se construye contra el otro. Es imposible. Entonces, cuando vos vas al tema de hay que subir o bajar los impuestos, hay que mejorar la calidad del gasto. Nosotros en nuestra fundación relevamos, yo siempre digo 103, pero otro día me agarró el director de la fundación y me dijo, no, ya tenemos relevados 103 privilegios indebidos en el Estado que cuestan 3 puntos del producto. 130, yo digo 103, son 130. Bueno, para mí... Ejemplo, y además esto lo he hablado con el otro lado. Te doy un ejemplo de cosas que son privilegios indebidos. Obviamente la jubilación y privilegio es un privilegio indebido. Es fácil resolverlo. Yo tengo un proyecto presentado hace un montón de tiempo. Ahora Sergio Massa dice alguna de estas cosas. Está presentado el proyecto, que es una jubilación de privilegio. Vos recibís más de lo que aportaste, ¿sí? Y además recibís un
un beneficio mucho más alto de lo que recibe cualquiera que entra en la 24.241, en la ley normal de jubilación. Entonces, vos decís, yo no puedo tocar un derecho adquirido, pero vos, Ernesto, aportaste 20 años a una caja con un régimen diferencial, tenés 20 adentro del buche, los próximos 10 van al régimen general, y a partir de ahí te hago 2/3, 1/3 en tu liquidación de jubilación, y terminamos con esto, y terminamos. Hay organismos del Estado donde no pagan ganancias. El Estado les paga lo que se llama grossing up de ganancias. Banco público, el AGE, la justicia. Después tenés otro tipo que, por ejemplo, lo discutí con el otro lado, es decir, con el supuesto otro lado de la grieta. Cuando yo digo esto, me dijo, a ver, dame un ejemplo. Te digo, mira, ninguna empresa pública que tenga déficit y compita con una empresa del sector privado puede tener un régimen laboral con mayores beneficios que el sector privado. Me dijo, tenés razón. Entonces, cuando bajás al título, ¿por qué digo esto? Porque, vos decís, muchos usaron este eslogan en la campaña, no más impuestos, no más impuestos, decime qué gasto voy a bajar. Y eso vale para la ciudad, eso vale para las provincias. De Alejandro Fantino. Pará. Vos me decís que 3% del PBI se gasta en cosas que son privilegios que se podrían cortar y punto. Hay que ubicarlo, lo cortás y ya está. O podés, que es mi preferencia, que es esto, yo me la paso haciendo una pregunta cuando me reúno con, no me gusta la expresión círculo rojo, inversores de la Argentina, etcétera, le digo que es el contraste que existe en las posturas de Juntos por el Cambio. Algunos van a decir, hay que bajar 8 puntos el gasto público. Y yo le pregunto, ¿sí?, en vista de lo que viene pasando en la Argentina hace mucho tiempo, a los que van a invertir en la Argentina, a los que podrían querer invertir en la Argentina, a los que tienen la visión de que, ojo, porque Argentina puede despegar, ¿sí? Yo el otro día estuve en una reunión virtual con inversores de afuera, grandes, inversores de acá, grandes, pocos, 8, y uno solo, y después todos se sumaron, si en marzo la Argentina no explotó, yo voy a invertir a fondo. Porque hay un potencial muy grande. Existe eso. Ahora, vos les preguntas, a ver, ¿qué necesitas? Y entonces yo les doy estas opciones que son un poco maniqueas, pero para mí captan el tenor de la discusión que vos proponés. Llego el primer día, bajo 8 puntos el producto, entonces ya no tengo déficit y saco ese paquete por 1 voto, 2 votos en el Congreso, pero te doy una señal contundente de a dónde mi gobierno va a caminar, versus pongo un norte en materia, por ejemplo, energética. No es que te saco los subsidios de la noche a la mañana y digo, mira, los subsidios, ¿qué es bajar los subsidios? Que la energía todos los años sube más que la inflación. Bueno, lo hago en 4 años, con esta regla. Y en lugar de salir por 1 voto, sale por el 65%. Y con el régimen provisional digo, mira, estos privilegios los vamos a ir acortando. Estos que son más sensibles, quiero un estudio. Estos que no se sostienen de ninguna manera, los corto ya. Estos regímenes laborales van así. Yo creo que y cuando le preguntás eso a la gente, te dice, no, claramente prefiero lo segundo. Porque yo creo que Argentina tiene una enorme oportunidad, pero está trabada. Entonces, en la postura de Macri hay que cortar todo. Y Pablo está, no la avenida del medio. Pablo que dice, muchachos, para hacer cualquier cosa real, sustentable, necesitamos crear condiciones políticas. Vuelvo al libro de Juan Carlos Torres. Eso es lo que dice Pablo. No creo que esté diciendo, hoy hay que aumentar retenciones con este tipo de cambios. Creo que está diciendo otra cosa y creo que esa es la discusión. Mira, los cambios, porque nosotros nos llamamos Juntos por el Cambio y la palabra cambio está acá. Los cambios que se dicen, pero no los podés hacer porque no tenés volumen político, o que los haces y te los dan vuelta, son anécdotas, no son cambios. En esos 130 privilegios, Martín, vos tenés, por ejemplo, la eliminación del régimen de Tierra del Fuego, que fue un proyecto de la coalición cívica. ¿Cómo te inscribís ahí? Que ayer le preguntaban a Macri y dijo hay que evaluar. Régimen de Tierra del Fuego. Lo que no puede pasar con un régimen como el de Tierra del Fuego es que venza, ¿sí? Y a último momento estamos todos diciendo qué hacemos con el régimen. ¿Por qué? Porque es lo contrario de lo que acabo de decir. Vos tenés que decir hacia dónde vas a caminar. Bueno, ahora acaban de prorrogar. Pero por eso acaban de prorrogar. Pero hasta antes de prorrogar, todo el mundo está diciendo, en Tierra del Fuego, ¿qué hago? ¿Invierto o no invierto? Si me lo hacen caer, no tendría que invertir. Y eso no es que se anticipa, vos lo sabés bien, no es que es el último día. Empieza a ocurrir varios años antes. Entonces, yo pienso lo siguiente. No sé cuál es el número de ley, siempre me 19.640 es el régimen. La pregunta que nos tenemos que hacer todo el tiempo como Estado es si lo que estamos haciendo sigue teniendo sentido y si hay que modificarlo. Entonces yo creo que Tierra del Fuego tiene que tener un régimen especial. ¿Es el mismo que teníamos hace 40 años? Probablemente no, porque se desarrollaron cosas y hay oportunidades distintas. Entonces yo creo que vale la pena dar una discusión de qué beneficios y para qué. ¿Son los mismos que antes?
están siendo apropiados por... Esa discusión hay que darla todo el tiempo. Yo de hecho creo, y presenté un proyecto, yo creo que los programas en el Estado no tienen que durar más de 10 años como mucho. ¿Por qué? Si a los 10 años resolviste el programa ya no existe. Si no funcionó, el programa ya no existe. Hay lugares donde hay una evaluación permanente de esto. Si no tenemos capas geológicas y capas geológicas de cosas en Argentina, hay una discusión banal en nuestro país que es Estado-mercado. Perdón, pero en Argentina, voy a exagerar, no hay Estado, porque el Estado no diseña una estructura tributaria, sino que la modifica todo el tiempo y no va perfeccionándose en cómo gasta. Y no hay mercado. No hay mercado, ¿qué quiere decir? A nosotros nos enseñan los economistas el primer teorema del bienestar, que es en ausencia de lo que se llaman fallas de mercado, el sistema de precios se asigna eficientemente. Pero el precio importante no es el precio de hoy, no es donde compro la leche, si en tal almacén o en tal supermercado. El precio importante es el precio del futuro, porque pero yo asigno recursos. Digamos, por cerrar este tema, una mirada crítica de que en el 2023 vayan por gasto tributario 519.000 millones de pesos a ese régimen que insume divisas y ponerle... No sé, cuando puede haber mejores soluciones que hay que discutir. Eso es lo que digo. Nosotros no podemos decir lo corto a la noche a la mañana, y yo vi el proyecto de la coalición cívica y dice, voy a desfasar este régimen en 5 años, pero ¿a dónde va el régimen? ¿Cuál es la nueva alternativa? ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? No puede ser que en la Argentina se discuta esto siempre sin un solo número. Yo voy de mi ejemplo favorito. El sistema previsional, ¿qué hicimos con el sistema previsional? Que todos decimos, no, es el principal gasto público, dale, y es el principal gasto de cualquier Estado moderno, y es el principal mecanismo de redistribución de un Estado. El principal, desde que von Bismarck en la Alemania arrancó con esto, es el principal gasto redistributivo de cualquier Estado moderno. ¿Entre quién? Entre los que antes trabajaban, y cuando dejaban de trabajar porque ya no podían en la economía industrial, porque no le daba el cuerpo, no podían consumir y se morían o los mantenían, y los que estamos trabajando. El principal mecanismo redistributivo. ¿Qué hizo la Argentina? En el 93, final del 93, decidió que lo privatizaba. Sin un solo número. Sin un solo número. En el 2009 lo reestatizó. En el medio, para hacer la transición, porque si yo soy jubilado y Ernesto está trabajando, lo de Ernesto va para mí en un régimen solidario. Pero cuando él empieza a ahorrar su FJP, ¿quién me paga a mí? Entonces le sacaron la plata a las provincias. Se la sacaron. 15% de la coparticipación para bancar la transición. Cuando se reestatizó, Cristina no le devolvió la plata a las provincias. En el 2015 vino la Corte y dijo, devuélvale la plata a las provincias. Pero parte me la gasté en 2 moratorias mal hechas. Ahora, el otro día, tuvimos una discusión más, una moratoria más, que no entiendo cómo no lo resolvieron. Yo lo propuse ahí y después del otro lado me dijeron, la verdad que esta solución podría ser mejor. Bueno, ¿y dónde está el marco donde lo vamos a discutir antes, a tiempo, antes de tirarnos con los proyectos en la Cámara o en la tele? ¿Qué es lo que tiene la ley, la 24241, la ley de jubilación? Tiene, por un lado, la creación de las AFJPs en su momento, y por otro lado, tiene un doble requisito que no tiene mucho sentido, que es que vos tenés que tener 30 años, ¿sí? Y 60 o 65 años 30 años de aporte y 60 o 65 años. Hay gente que por ahí aportó 16. Y vos decís, no te lo voy a considerar. ¿Pero cómo no lo hacemos? No te lo considero porque vos tenés los dobles requisitos. Ese requisito se puede eliminar. Entonces, parte de lo que vos aportaste, te lo voy a considerar. Si te sirve para más que la mínima, te la voy a dar. No puede ser un parche todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el parche, en un cuerpo vivo, que es el principal gasto del Estado, que genera derechos adquiridos, genera problemas. No es, lo previsional, no es un lugar para estar haciendo manoseos de corto plazo. Donde cambias la fórmula para un lado, cambias la fórmula para otro. No se puede con ninguna de las cosas. Pasa lo mismo con la obra pública. La política tiene que ordenar las distintas demandas que existen. De lo que vos conocés de la política, ¿creés que está capacitada? Porque yo cuando muchas veces miro, siempre lo digo, me parece un milagro que anden los semáforos. Entonces, vos estás planteando un acercamiento a la cuestión pública recontra sofisticado, donde cada elemento se analiza de la manera más racional posible y se toman medidas en funciones de los datos que existen, siempre con algún margen de error, pero después de analizar eso, jubilaciones, régimen de excepción, gasto público, etcétera. Y vos lo ves y los tipos saben de punteros, saben de eslogan, saben de comunicación, saben de, no sé, de cómo rosquear. Pero de cada uno de estos temas, yo no veo una clase política preparada para eso, pero ni en pedo, ¿eh? 2 cosas. Primero, lo de los semáforos no lo comparto. Yo escuché de nuestro espacio, no vale la pena de quién, el eslogan de tenemos el Estado de África y los impuestos de Escandinavia. Eso es mentira.
claramente mentira. Y un día alguien me preguntó, ¿pero cómo lo podemos medir? Lo que al Estado es fácil. Mirá lo que vale la propiedad, mirá lo que vale un terreno en un lugar y andá a ver si vale lo mismo en África. Eso quiere decir que hay un montón de cosas que te dan, ¿sí? Ya está. La misma tierra productiva puesta en un lugar y otro vale distinto. Entonces, ya eso te dice, mira, vos vos decís que hay más capacidad de la que yo veo. Hay más capacidad que vos. Segundo, hoy el sistema está ordenado. Pasa lo mismo con vos decís, yo no veo a la clase, no sé, dirigente en materia económica a la altura de estar pensando solo en la productividad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la realidad te está generando otras urgencias. A la política también le genera otras urgencias. Ahora, voy a algunos puntos para que no nos equivoquemos con esto. Voy a 3 principios para mí fundamentales para iniciar otra conversación. Primero, la democracia no es eficiente. Porque vos decís, no, vos no lo dijiste, pero yo me quedé con... Vos estás mostrando como la política tendría que tener una capacidad técnica. No, para. La democracia no es eficiente. La democracia es redundante. ¿Qué significa eso? Que hay pesos y contrapesos. Si vos querés calibrar algo eficiente, ¿cuánto necesito de peso en este lugar? Tanto. La democracia está hecha para que no haya abusos, para evitar catástrofes sociales. Entonces son pesos y contrapesos. No es eficiente. Eso quiere decir que es obligatorio negociar. Inclusive si querés un Estado más productivo, hay que iniciar una conversación con los otros. Y va a haber trabas, y va a haber algunos que van a estar mirando lo suyo, y vos tenés que ser capaz de destrabar eso. Entonces, lo primero, la democracia no es eficiente, es redundante. Segundo, una sociedad no es un matrimonio. Ellos piensan así, nosotros piensan en el matrimonio, que decís, bueno, yo me las pico, te dejo la casa, o te vas vos. Acá nadie se puede ir. Nadie se puede ir. Nadie se puede ir. Y tercero, eso para mí es importante, porque si vamos a tener que convivir, elijamos el modo de convivir, dejemos de debatir por la tele, por el Twitter o por la cámara. Hay que juntarse. Y hay muchos que nos estamos juntando, adentro y afuera, para hacer este trabajo. Punto número 3. Yo estoy cansado de los... 4. No, 3, ¿no? No, primero dije la democracia redundante. Segundo, la sociedad no es un matrimonio. Tercero... No, dijiste un tercero. Bueno, no importa, dale. Tenés que hablar con el otro, no sé qué. Tercero... Bueno, eso es parte de la democracia. Bueno, de la tercero, sociedad. cuarto, dale. Tercero, yo estoy cansado de ver las banderas absolutas. Yo voy a la cámara y escucho al kirchnerismo que dice, nosotros somos los defensores de la soberanía, del pueblo, de la ampliación de derechos, de, no sé. ¿Y a los nuestros? Nosotros somos la república, somos la democracia, somos... Primer punto, perfecto, nosotros somos la república, la democracia, ¿y si perdemos por un voto? Y si ellos pierden por voto, entonces ya no hay más derecho. Mentira, nadie en una democracia es representante absoluto de todas las cosas. Nadie. ¿Y cuál es tu límite? Perdón. Perdón, una cosita, un rolito ahí. ¿Cuál es tu límite para seguir en Juntos por el Cambio? Porque ayer a Macri le preguntaron, Carrió denuncia riesgo de que se vuelquen al fascismo. Él dijo que lo definan las PASO. ¿Cuál es tu límite para seguir en Juntos por el Cambio? ¿Ves ese riesgo? ¿Ves sectores de Juntos por el Cambio que están coqueteando con la ultraderecha, la extrema derecha, el fascismo? Sí, veo sectores que están coqueteando por conveniencia. Parece que es un problema. Eso de moverte vos podés cambiar de opinión porque aprendiste algo, pero moverte por conveniencia me parece un problema. Veo otros sectores que, y fue muy iluminador, veo otros sectores dentro de Juntos por el Cambio que están, voy a decir esto, después me van a putear, saliendo del closet. ¿Qué quiere decir? El otro día lo entrevistaste a Joaquín de la Torre. Creo que yo estaba, vos sabés que yo llevo a mi hijo y los escucho. Fue muy buena la entrevista, fue muy rica. Hay algunas cosas que cuando te las dicen, decís, mira, en esto pueden tener razón, ¿no? Yo no profundicé, si querés, porque además él omitió la parte política, la definición política, cosas que sí, pero él comparó los incendios de Australia con los incendios bueno, no importa. Pero en un momento vos le preguntaste, o no sé si alguno de ustedes le preguntó, pero entonces, ¿cambiaste de opinión o ahora te sentís más cómodo saliendo Gustavo, a decir? Dijo, voy más por lo segundo. Me siento más cómodo, porque ahora hay sectores sociales que... Bueno, hasta dónde eso se manifiesta para mí también es, vuelvo a lo anterior, es para cuando vos decís un eslogan, vení, vamos a bajar, déjame entender qué querés decir. Y hay que discutirlo internamente. Y claramente, si hay algunas cosas que en la discusión pormenorizada, detallada, así como el exijo con el otro, el exijo internamente, son incompatibles, son disonantes con lo que creo, y somos de espacios distintos. Ahora dijiste, yo no veo esa alternativa. Vos recién dijiste, bueno, hay que terminar con los eslogans, somos la república y todo eso. ¿Cómo te llevas con
la cuestión del espionaje durante el gobierno del cual vos fuiste parte desde algún lugar, ¿no? Junto por el Cambio fue parte del gobierno de Macri, teniendo en cuenta las denuncias de Carrió y teniendo en cuenta, vos me dirás si es cierto pues nada. Sí, pero ponele que me refiero a Carrió porque está dentro del espacio, y después teniendo en cuenta todo lo que se dice, vos me dirás si es cierto o no, que Angelici está como armador del sector radical al que vos adscribís y la influencia real que Angelici ha tenido en los tribunales, básicamente en Comodoro Pi. Bueno, primero, esto de armador de mi espacio, yo ya estoy cansado de que... Yo no entiendo qué prueba de carácter tengo que dar de que lidero un espacio. Ya primero es uno, después es otro. No. El espacio nuestro tiene a gente como Rodrigo de Loredo, como Maximiliano Puyaro, como Emiliano Jacobiti, como Dania Tabela, tiene rectores, vicerrectores, tiene intendente. ¿Y en ese espacio también está Angelici? Angelici es parte del radicalismo de la capital, sí, tiene una línea de él dentro del radicalismo capital. Entre el radicalismo nuestro, yo ni siquiera participo de las internas, entre el radicalismo del espacio de la cantera y el radicalismo de Angelici, es como el 90% del radicalismo de la capital, más. Eso fue el resultado de la última elección. Y yo tengo relación con Angelici, sí. Como el otro día me mandó saludos, de cosas que, muchachos, nosotros lo que tenemos que construir es dialogando con el sistema. Está bien, por eso, y dialogando con el sistema, ¿cómo te llevas con eso que te pregunté? Y voy a un tema más. Yo he escuchado muchas veces en ámbitos recoletos, dicen, no, yo si fuera intendente de La Matanza, ¿sabés lo que haría? Yo soy menos religioso y más darwinista. Cada sistema tiene el jefe, el referente, el liderazgo, el tope de la cadena alimenticia que el sistema habilita. Y lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Entonces a mí que me gustaría que todas estas cosas funcionaran distinto en la Argentina. En un gobierno, en otro, a través del tiempo. No veo otra que dialogar con los actores del sistema para modificarla. Está bien, pero vos ves todo eso y decís, che, veo todo lo que hubo sobre el tema del espionaje. Y me da la sensación de que Carrió tiene razón, que nosotros tuvimos una estructura de espionaje interno, ¿o no? A mí me da la sensación que hace mucho tiempo, que ese es un elemento que no funciona como debería funcionar. Y funciona para otras cosas. Mucho tiempo a través de todos los gobiernos, ¿sí? ¿En qué me baso, además? En que nosotros tuvimos un atentado en el 92, otro atentado en el 94, los servicios de inteligencia no previeron ni uno ni otro, un fiscal muerto. No pudieron decir, mira, acá hay un riesgo. Claramente eso no está funcionando para lo que debería funcionar. Ahora, después hay algunas cosas que me parece que se dicen, en lugar de tratarnos de resolver el problema, que es un problema estructural, se dicen, no sé, yo que me digan, Forí estuvo espiando. ¿A vos te parece que no? Yo qué sé, no sé, digo, pero no, el canciller antes estaba en protocolo, no me voy a meter en esos temas. Lo que yo te digo, lo que sí te quiero decir, es que uno está acostumbrado desde este lugar, que por ahí es más sencillo, porque vos decís, andá a construir poder con los principios que vos tenés como periodista, es mucho más difícil, porque una cosa es construir poder para cambiar la Argentina o por lo que sea, y otra cosa es ser periodista. Pero uno está acostumbrado que los kirchneristas son muy locuaces cuando denuncian los vicios del macrismo y al revés. Y es muy raro con esto de los servicios de inteligencia o con las prisiones preventivas sin condena, cosas que se vulneraron mucho las instituciones. Pero cámbialo con la Corte. Argentina no puede discutir si mete jueces de la Corte Suprema por decreto o la amplía a 25. Esa no es una discusión válida. En el medio de esas dos cosas existe la posibilidad de un acuerdo. Y eso vale para los servicios de inteligencia, vale para la justicia, vale para vale para todo. Yo no veo otra manera. Yo te voy a decir una cosa que me pasó a mí. Cuando yo era presidente del Banco Provincia, le hicieron un simulacro de secuestro al hijo de un funcionario. Y entonces el ministro de la provincia era Arlanián y allanaron unas oficinas. Dentro de las oficinas había oficinas de una telefónica. Había un servidor de la CIDE, dentro del servidor de la CIDE había un montón de teléfonos. El mío, el de mi secretaria, el de mi hermana, todos adentro. Año 2005 o 2006. Eso es lo que hay que romper en Argentina. Y eso vale para todos los sectores. Pero digo, es parte Martín, del resto de las conversaciones. Tengo que ir cerrando, quiero preguntarte algo de coyuntura. ¿Cómo ves la cuestión económica? La pregunta de cajón es, ¿crees que el gobierno llega sin un estallido
¿Crees que se va a forzar una devaluación? ¿Crees que está en condiciones de evitarlo? ¿Crees que los principales movimientos de masa en términos de recorte fiscal son positivos, son negativos? Una mínima reflexión sobre eso. Primero, ojalá que lleguemos sin un episodio más crítico, porque la historia del aumento de la desigualdad en la Argentina es la historia de las crisis. Y después arrancás de un piso más alto. Entonces lo primero que quiero es que lleguemos sin un episodio crítico. La pregunta es si las cosas que están haciendo el gobierno, particularmente el ministro de Economía, son suficientes para evitar eso. No. Hoy tenemos devaluación en cuentagotas, ¿no? El dólar Qatar, el dólar soja, el dólar de la exportación de servicios. Cuando a Guzmán le preguntaban, ¿sí? ¿Por qué no una devaluación y por qué? Contestaba no, porque genera un aumento de la pobreza gigantesco producto de la inflación, sube la inflación. En ese momento la inflación era 52%. Hoy estamos en el doble. Seguimos teniendo el mismo problema. Entonces no veo un abordaje estructural que esté teniendo. Veo... O sea, sos pesimista. Sí. Después hay otro problema que tiene que ver con la falta de acuerdo, que te lo dicen otra vez los sectores que quieren invertir. Argentina tiene una montaña de deuda que la estamos pateando hasta antes de las elecciones. Deuda del Tesoro. Del gobierno, no del Banco Central. Entonces está pateada hasta ahí, que es estos bonos que Massa le da a los bancos, que dice, bueno, te voy a dar el mejor de los mundos. Si devaluamos, te pago más, te lo ajusto por el dólar. Si no devaluamos, te lo ajusto por la inflación. Entonces los bancos los compran. ¿Hasta cuándo? Y hasta que esté la inminencia de la elección. Entonces, a partir de ahí, el problema es, Argentina ¿qué va a pasar? ¿Van a pagar las deudas o no van a pagarlas? ¿Hay un plan para poder pagarlas? ¿Hay un plan de toda la sociedad? ¿Hay un plan de la política? Yo, porque una de las cosas que creo que es Argentina, sigue diciendo la próxima vez, no, mira, tengo toda esta montaña de deuda, déjame que te haga un recorte y que te vuelva a hacer una reestructuración, porque a partir de ahí yo tengo más margen fiscal para crecer. No te financiás nunca más. Vas a eliminar el último escalón de la reputación, lo vas a eliminar. Entonces, cada vez que tenés un problema es más grave. Vos mirás, Argentina tiene un déficit fiscal más alto que el resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene inflación? Argentina tiene una ratio de deuda PIB más alto que el resto del mundo. No. Entonces, ¿por qué no se puede financiar? Bueno, hay un problema reputacional acumulado. Esto es lo que marcaba esa entrevista de Jeffrey Sachs, que me pareció muy lúcida. Es, hasta tanto no desandemos esto y ese rumbo de certidumbre no queda otra que se dé en el marco de un debate político profundo, el resto de los problemas van a supervivir en la Argentina, con el costo que tenemos. Recordemos lo siguiente, para no caer en un gobierno, otro gobierno. Argentina en los últimos, desde que tenemos datos de DPH, etcétera, pasó lo siguiente. El PBI por habitante creció en los últimos 50 años 11%. Chile creció, lo multiplicó por 3. Brasil por 2, Estados Unidos por 2, Irlanda por 6, Corea por... Entonces, pasó eso. Pero al mismo tiempo que tu PBI no creció, tus crisis hicieron que tengas peor distribución de ingresos. Porque lo mismo, pero peor distribuido, genera más pobreza. Entonces yo hice este ejercicio para que se entienda la magnitud del problema y que el rumbo tiene que ser colectivo, porque hay dos lados que están mirando esto mismo desde dos perspectivas. Uno mira crisis, y otro mira, sociedad más empobrecida, menos derechos. Yo agarré la EPH del año 74... como la distribución de ingreso empeoró, pero no subió el ingreso por habitante casi nada. Dije, vamos a hacer el siguiente ejercicio. La distribución de ingreso del año 74 la voy a poner hoy. ¿Y? ¿Qué te da? Que la pobreza sería 10%. Qué bárbaro. Y después hice otro ejercicio. ¿Qué pasa si hubiéramos crecido como Uruguay? ¿Cuánto sería la pobreza? 18%. ¿Qué pasa si hubiéramos crecido sin crisis, sin deterioro de la distribución de ingresos? ¿Sabes cuánto sería la pobreza? 5. 0. Qué bárbaro. Tengo una última pregunta que quiero que le respondas como un consejo a Tamara Pettinato. Ella no cree que el amor pueda ser longevo, que pueda durar. ¿Cree que todos somos cornudos, dijiste? No. No pongas en boca de Tamara conceptos que no le corresponden. Bancátela. Me da vergüenza que ¿Por hagas qué? eso. Pero ¿sabés qué? Porque ya me hiciste una fuera del aire. Pero yo te voy a quiero decir que una le cosa. conté Acá porque estamos en vivo y te veo. Yo no pensaba que te ponías colorada. Muy colorado. No, si algo Además de no tener me rosácea, parece, además de tener rosácea. si algo me parece que se ponga colorada. Me dio calor que hagas Ante esto. ciertas personas, Sí. algo tuyo la inhibe, no sé Sí. qué es. Sí. Bueno, Cuando vino la reta, no. cuando vino- No me pasó. ¿Cuánto hace que estás enamorado de Carla?
11 años. No nos da la 11 cuenta, Bueno. Tamara, no nos da la cuenta, ¿no? ¿Cómo no nos dan? Sí nos da la digo. cuenta, sí nos da la cuenta. Igual 11 años. años no es tanto. Bueno, vos decís que Vos a llevas- los 2 años, yo llevo Dijo que 30. 60 era mucho, que 11 no. Yo tengo 30 La años. gente de 60, callate la boca. O sea, es posible el amor longevo para vos. Sí, ¿Y depende de qué? depende de la afinidad, del proyecto común y de la piel y de un montón de cosas. Ahora, va mutando el amor, eso es una... El amor va mutando, va teniendo otras formas. A ver. Ya no se besan en la boca. Sí, Esas nos cosas, besamos ¿no? en la boca. Pero digo, pero lo que Clara, no, pero digo, ese amor adolescente es distinto. Yo, aparte con Carla nos conocimos así, nos conocimos a los 40. Yo tenía 40, ella tenía 25, pero. Qué joven ella. No, pero nos conocimos. Y yo te juro, un día, Carla apenas nos conoció, apenas no, a los 6 meses bautizaban a la hijada de ella, a la sobrina, y ella la madrina y tal, y me dijo, vamos juntos. Fuimos un mes juntos de vacaciones. Y en un momento estábamos caminando por un lugar. Yo te juro que dije, esto es lo que me quiso enseñar mi vieja. Que se ¿De trata qué? de esto. ¿De qué? No lo sé. ¿De algo que te gustaba de la situación? ¿Te Sí, gustaba de ella? Pero no era esa cosa de. Porque la otra vez nos preguntaron a No mí. era "Pero esa ustedes cosa de, ya- pero ustedes cuando se conocieron hubo un flechazo. No sé si hubo un flechazo. Yo me reí mucho, me gustó mucho, me reí mucho esa noche. Éramos 4 y me reí mucho. Carla es muy divertida. Es muy divertida. Entonces, nada. Sí. Y tu mamá te decía eso y tardaste 40 años. Sí, me perdí en el camino muchas veces. Me perdí el camino. Lo amamos, Saluso. ¿Lo amamos? 20%. 20% lo Perdón, amamos. igual nada de eso que preguntaban era importante. ¿Cómo Vamos, que no? vamos. Pero a la ¿sabés verdad. qué? Pero Hablaste todo esto, hablaste todo esto. y vamos a lo Para, importante. que va a decir algo pero, más. No. pero te voy a decir una vez, antes de Carla, una novia me insistía en ir a una clase de yoga juntos. Entonces voy a una clase de yoga. No, La pero cara. si te dice una novia, vamos a una clase de Pero yoga para. juntos, la dejás inmediatamente. Bueno, ¿Qué? pero Cállate importa. la boca. Pero ¿sabés qué me pasó? Me pasó esto. Yo ya era grande, ¿viste? Y dije, estoy para tener hijos. Y meditando, nunca más volví a esa clase de yoga, pero meditando cuando estaba así, me di cuenta de esto, es una boludez, pero yo quiero tener hijos, les dije en ese momento. No con en ella. realidad, no. En realidad porque es como que estoy tirando la toalla de que yo no puedo mejorar. Y entonces lo estoy poniendo en otro lugar. Te juro, eso pensé. Entonces dije, no voy a tener hijos. Y bueno, ahí después me encontré con Carla y ahí sí. Qué lindo, ella está escuchando, Mirá que- ¿sabe la historia? La No, ex? ¿qué va a estar escuchando? Bueno, ¿Carla ¿podés- nunca te dijo cómo hacer yoga? No. ¿Nunca te hizo hacer algo que vos decís, esto es medio ridículo? No, Sí, no, todos Si estás hacemos escuchando, que el otro Carla, no. y querés separarte, ridículo. ofrecer hacer yoga. No, de ese tipo de cosas. no. No. Bueno, vamos a lo verdaderamente No. importante. A ver. El domingo. Hay que ganar cueste lo que cueste, o te vas a ver El Gerente, gran película que estrenó Carla, y decir, no importa lo que pase en el partido, ya está. Ya la vi, El Gerente, y te voy a contestar con esto que le mandé a mi primo que es fanático de Racing. Independiente juega con Boca. Si entrega Sí. el partido, probablemente Boca salga campeón. Sí. Hoy le mandé a la mañana antes de venir para acá a mi primo que es fanático de Racing. Bocini dice que hay que salir a ganar y elogia el juego de Racing. Yo quiero ganar. Y después quiero que el campeón sea el que lo merezca. Ah, la pelota. No te creo nada. Eso no de hincha de fútbol. 9.35. Si fuera Gimnasia en el medio. No. Entrego sí. los puntos. Bueno, pará, no sabés pero pará. cómo. ¡Tenenbaum! Pero pará. ¿Cómo te entrego los puntos? Yo te digo Porque fuera de Gimnasia y Boca. Y juego con Boca. Y ahora, depende de eso. Ahora me enemisto. Sí, pero ¿sabes qué? Tampoco que nosotros Entrego tenemos una los afinidad puntos, con loco. Boca. Claro, no, yo no tengo. No, los puntos los entregan. Martín Lostúa estuvo aquí, otro que demuestra que el amor puede ser longevo, además de Gustavo Gravia, Ey, además ey, de 11 Jairo años no es Stracha. tanto. 11 años es un montón. ¿Vos cuánto llegaste lo máximo? 10, ¿10? ¿En serio? arañando. 9.36. Seguimos juntos, tenemos todavía muchas historias para contarte. Gracias, Martín. Gracias. 899 Radio con Voz.